Más básico de la relación laboral y en la materia de justicia laboral. Es decir, que de alguna manera se sentaron las bases de elementos muy básicos que a la postre fueron también materia de una reforma muy reciente, que fue el establecimiento de tribunales, eliminación de juntas de conciliación y arbitraje, de la creación de institutos o centros de conciliación y arbitraje previos a cualquier tipo de, vamos a decir, de litigio de corte laboral. Y todo esto en el marco, vamos a decir, verdaderamente de limitar algunos de los derechos que tenían los trabajadores. ¿Como cuáles? Bueno, pues básicamente nos llevan a los derechos que tenían los trabajadores, a los salarios caídos, por ejemplo, tratándose de despidos injustificados que eran comprobados precisamente en juicio y que llevaban a la postre a que fueran, pues en algunos casos, cuentas impagables, ¿no? Voy a poner un ejemplo local. Está el caso de unos trabajadores que demandaron al Ayuntamiento de Lerdo y que, si no estoy equivocado, pues lleva ya algunos años y por ahí ya significa un pasivo de 110 millones de pesos para un ayuntamiento, pues que es relativamente pequeño y que tal vez no se pueda permitir ese tipo de diferencias en sus balances, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en aquellos momentos, antes de la reforma, pues era común ver juicios laborales que duraban 5, 7, 9 años y que significaba a la postre, sobre todo para las pequeñas empresas, pues un pasivo tan grande que en algunos casos, pues, desaparecían estas empresas, ¿no? La modificación esta que estamos comentando del año 2012, pues se tradujo o debería haberse traducido en un potencial de crecimiento en materia de ocupación, ¿no? Es decir, de alguna manera se estaba incentivando que vinieran nuevas empresas, inversores extranjeros y que con estas nuevas políticas laborales pues tuvieran un poquito más de atractivo en nuestro país para poder hacer las inversiones que comentamos. Yo la verdad soy escéptico de que verdaderamente haya significado un aporte en materia de productividad o en materia de inversión extranjera. Pero lo que sí es verdad es que hay que decir que sí fue una reforma justa. Una reforma justa porque decimos, pues tal vez para el pequeño y mediano empresario, pues significaban pasivos verdaderamente importantes. De la mano de esto, hay que decir que estamos en un momento en el que estamos los mexicanos en la expectativa junto con los norteamericanos y con los canadienses respecto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y hay que decir que a diferencia de nuestro país, pues vamos a decir, por lo menos los sindicatos o las unions norteamericanas y canadienses han sido muy participativos de este proceso. Incluso he escuchado por ahí yo que algunas de las demandas de los sindicatos de Canadá y de Estados Unidos son que México incremente sus salarios base. No hablamos de los salarios mínimos, sino de sus salarios base. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos argumentan que existe precisamente una disparidad de sueldos que a la postre pues hace mucho más atractivo, ellos calculan de forma desleal un país respecto de otros, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que de alguna suerte los sindicatos en estos países sí están teniendo un activismo en relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En nuestro país me parece que es importante primero tomar en cuenta en el esquema en el que nos encontramos actualmente, que esta propuesta muy probablemente se encuentra ligada a la necesidad de participación de estos sindicatos y confederaciones de trabajadores para, pues, de alguna manera sí defender estos esquemas laborales que a la postre, pues, también signifiquen más empleo para los mexicanos. Yo por eso tendría que acotar cuando se pregunta si verdaderamente estas personas están obrando negativamente respecto de sus agremiados. Y lo digo así porque, bueno, evidentemente en la medida en que haya más posibilidades de empleo, en la medida en que haya nuevas posibilidades de generación de empleo, y eso sí, en la medida en la que se puedan seguir garantizando los derechos sociales de los trabajadores, pues creo que estos organismos siguen cumpliendo con su deber. Y voy a decirlo ahora sí tomando el tema del outsourcing. Esta reforma básicamente lo que está permitiendo es, o lo que permitiría en caso de ser aprobada, porque hay que decir que todavía no ha sido aprobada, permitiría básicamente abrir con mucho más soltura el esquema de outsourcing que ahorita se encuentra de alguna manera
no desregulado, pero se encuentra limitado a algunas condiciones, ¿no? Quiere decir que actualmente, por ejemplo, una empresa de outsourcing tendría que presentar la posibilidad de dar servicios especializados y no necesariamente de nómina general, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente el servicio de outsourcing está limitado a que las empresas tengan su propia plantilla laboral, pero que en casos extraordinarios y específicos de especialidad, estas empresas de outsourcing pueden proveerles el servicio de recurso humano, ¿no? Actualmente esa es la condición, y precisamente la apertura de que las outsourcing puedan entrar en este esquema libre y general, pues de alguna manera nos permitiría asumir lo que tal vez ya pasa en la práctica, que muchas empresas tengan el total de su plantilla laboral en este nuevo esquema de outsourcing, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que otra empresa tiene las obligaciones respecto de los trabajadores que presten en el servicio de una tercera empresa, pero esto de ninguna manera quiere decir que se van a limitar los derechos de los trabajadores. Yo he escuchado por ahí un argumento hace unos segundos en esta misma mesa incluso, y por ahí lo leía yo también en Sin Embargo. Decían que existen algunas empresas que van buscando la posibilidad de cancelar el contrato laboral cada 5 meses con la idea de volverlo a renovar. Y yo les voy a decir algo, esta es una idea, pues yo diría que desinformada, porque el hecho de que un trabajador esté renovando constantemente un contrato temporal lo hace ya por un tema de vamos a decir hasta de jurisprudencia, que se trate o se le considere como un empleado permanente, con todos los derechos y las obligaciones. Incluso un empleado temporal tiene derechos de seguridad social. Un empleado temporal tiene derecho a la parte proporcional de aguinaldo. Un empleado temporal tiene derecho a la parte proporcional de sus vacaciones y de su prima vacacional. Y un empleado temporal tiene también el derecho a el reparto de utilidades en la parte proporcional de su prestación de servicios. A ver, Hugo, pero esto que dices tú es muy importante, porque hay empleados, y yo conozco empleados que están en esa situación, que me dicen, no, pues a mí no me tocó aguinaldo porque como me renuevan mi contrato cada 5 meses, pues entonces no creo antigüedad, no me dan vacaciones, no me dan aguinaldo, por eso mismo. Entonces quiere decir que hay una desinformación del trabajador, pero también del patrón, porque si el patrón lo supiera, bueno, pues tendría que darle, ¿no? O es deliberada esa desinformación del patrón. Bueno, evidentemente habrá casos en donde hay desinformación y algunos otros casos en los que deliberadamente se malinforma al empleado. Pero me parece que este caso que nos está planteando puede presentarse dentro de un outsourcing como puede presentarse en la vida laboral común y corriente de una relación patrón-empleado. Es decir, no tiene que intervenir un outsourcing para que haya este tipo de irregularidades. Y lo que sí quiero decir es que evidentemente la relación y la existencia de un outsourcing no limita de ninguna suerte los derechos ni las responsabilidades solidarias que llegan a tener los verdaderos patrones de esos empleados contratados por vía de outsourcing. Entonces, todo esto me lleva a decir, hay que valorar en su justa dimensión cuál es el verdadero tema de esta reforma. Es decir, el esquema de outsourcing existe ya actualmente, sí, ya existe. El esquema de outsourcing es utilizado por muchas empresas, sí, es utilizado por muchas empresas. Entonces, más bien tendríamos que preocuparnos por verdaderamente regular los esquemas de outsourcing y diría yo de seguridad y previsión social, pero en todas las empresas, no exclusivamente de los outsourcing. Ahora bien, digo nada más por cerrar también este tema y reitero, el hecho de que un trabajador sea contratado por vía de outsourcing no le limita sus derechos de seguridad social, no le limita ninguna de sus prestaciones laborales y no debe demeritar ni su antigüedad ni la relación solidaria con el verdadero patrón, es decir, con el patrón que se beneficia de la relación laboral. Entonces, no debería, pero sí lo hacen. Bueno, desde el punto de vista jurídico, hay que decir que desde el punto de vista jurídico, precisamente para eso está el derecho, para que podamos recurrir a él en caso de que no se estén presentando las condiciones que contempló el legislador en su oportunidad. Pero repito, todo esto no tiene que ver ni tiene por qué satanizarse una reforma que a mi juicio, les digo, está vinculada
con un sentimiento de competencia dentro de nuestra productividad local, y también hay que decir, ¿por qué no?, se encuentra, a mi juicio, vinculada también con un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bien, y es, de hecho, algunos analistas coinciden que esta iniciativa surge como una respuesta ante la reforma fiscal que se pretende en Estados Unidos para decirles a las empresas norteamericanas instaladas en nuestro país: espérense, no se vayan, tenemos atractivos para ustedes. Bueno, y no solo eso, sino que también tendremos que ver en lo local que si esa figura de outsourcing está funcionando para muchas empresas y para muchos trabajadores, porque hay que decir que no todo ha sido malo, seguramente el hecho de que estén funcionales estos esquemas, pues también ha significado algunos beneficios para otras personas, ¿no? Incluso hay que decir una cosa: el uso del outsourcing evidentemente resulta en que es más caro para el empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que contratar y pagar el servicio. Es decir, tiene que pagar todas sus prestaciones laborales, tiene que pagar la seguridad social, tiene que pagar sus retenciones de impuestos, y además tiene que pagarle una comisión a aquella empresa que está dándole el servicio. Entonces, no es ni siquiera un ahorro desde ese punto de vista. A lo mejor sí es una simplificación desde el punto de vista administrativo que algunas empresas se permiten. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el volumen de trabajadores, claro. Que se manejan, etcétera. Pero definitivamente los empresarios están en lo suyo y valoran el costo-beneficio de lo que significa la contratación de un outsourcing, y seguramente no lo hacen pensando que van a perder, lo hacen pensando que van a ganar. Piensan que pagan ese costo porque les resulta mucho más atractivo pagar ese costo que administrarlo personalmente, vamos a decir. Pero además es que muchos empresarios siempre están con la zozobra del pasivo laboral. Sí, de lo que va a significar, por ejemplo, en un momento dado hasta cerrar un negocio, ¿no? Porque cerrar un negocio pues implica indemnizaciones, implica una serie de cierres en las responsabilidades con los trabajadores. Entonces hay gente que prefiere hacerlo así, o sea, yo ya, y los demás que vean cómo le hacen. Claro. Bueno, como dices, cuesta mucho abrir un negocio y a veces cuesta más cerrarlo, ¿no? Exacto. Es una realidad. Oye, lo que nos dicen, con esta legislación que está promoviendo el gobierno federal es un retraso. Siento como si hubiese volvido a los 70s. Bueno, esto ya se institucionalizó, el volvido. Y esta ley nos manda al rancho de Andrés Manuel López Obrador, que ya sabemos cómo se llama. También se comunica a propósito de este mismo tema Rosario, dice, sobre la pregunta: eso es lo que hace un voto que se emite por una despensa, 500 pesos, un tinaco, es decir, la dádiva. Ojalá que esta información llegue a todas las clases sociales. Ahí radica nuestro problema, dice Rosario. Y bueno, aprovechando tu presencia, Hugo, también nos gustaría conocer tu punto de vista en torno a otra muy, muy polémica ley de seguridad interior. Sí, bueno, aquí yo diría que habría que centrarse tal vez en los dos temas principales, ¿no? Primero, yo creo que es importante recordar que en un momento de inseguridad que vive el país, nuestras Fuerzas Armadas salieron a la calle a hacer labores de patrullaje prácticamente, o policiales, y esas funciones, hay que decir, no se encuentran contempladas en ninguna ley secundaria o incluso en nuestra Constitución. Es decir, si bien yo creo que la mayoría de los mexicanos somos conscientes de que en aquel momento que vivimos era necesaria la presencia militar para poder resolver muchos problemas de seguridad local, la verdad es que no se había trabajado desde el punto de vista legislativo para reconocer esas facultades. Es decir, de alguna suerte estaban los militares siguiendo órdenes o instrucciones o solicitudes del Ejecutivo, ya sea federal, estatal o local, pero estaban realizando estas labores sin verdaderamente tener facultades para ello, ¿no? Entonces es importante que se regularice esta situación por beneficio de los militares, de las Fuerzas Armadas y por beneficio de los ciudadanos, porque también tenemos que conocer cuáles son los límites de nuestras instituciones. En ese sentido, me parece correcto. Aquí empieza una valoración que es donde empieza lo subjetivo, ¿no? ¿Hasta dónde pueden manifestarse ciertas personas y obstaculizar la vida de los demás, ¿no? Y ahí es en donde habrá personas que se asustan de que exista una limitación en cuanto a la manifestación o al derecho de la manifestación y algunas posibilidades de expresión. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Recordarán ustedes hace algunos años cuando algunos estudiantes, por ejemplo, tomaron la UNAM y
pues prácticamente destruyeron la vida académica de muchos otros alumnos, ¿no? Y en aquel entonces un grupo de 15 o 20 alumnos que tenían tomada Ciudad Universitaria, pues bueno, dieron lugar precisamente a este daño social, porque no hay otra manera de decirlo, y nos preguntábamos los ciudadanos después de 9 y de 10 meses, ¿y por qué el gobierno no hace nada? No, pues porque se están manifestando, ¿sí? Igual vemos en Ciudad de México que existen estas manifestaciones que hacen o generan caos, no porque no tenga la gente derecho a manifestarse, sino que hay que cumplir, yo creo, unos lineamientos básicos al momento de poder manifestarnos. Esto quiere decir que no podemos limitar el derecho a la manifestación desde el punto de vista de que se expresen, pero yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes de que si van a utilizar una vía para poder manifestarse, pues podrán utilizar un carril de 3, ¿no? ¿Por qué tienen que utilizar los 3? ¿Me explico? Entonces, esto va en un momento en el cual tenemos nosotros que empatar la posibilidad y el derecho que tenemos todos de manifestarnos, como la posibilidad de aquellos que no se quieren manifestar, porque aquellos que no se quieren manifestar y que quieren transitar por una calle, también tienen derecho a ello. Y en este sentido es que me parece que tendríamos que hacer la valoración. Repito, es un tema bien subjetivo porque de forma muy complicada veo yo poder dar un argumento definitivo tanto de un lado como de otro, pero me parece que en el punto medio sí tenemos que conciliar el derecho de la manifestación con el derecho al tránsito, con el derecho a la manifestación por parte de otras personas, con el derecho del uso de ciertas áreas y con el derecho pues a la educación, como decíamos en el caso de la universidad, ¿no? Entonces son temas que están ahí. Qué bueno que se discutan, me parece importante. Digo yo, respecto del primero, me parece sustancial, definitivo que se tenga que resolver. Y en el segundo de los casos, bueno, pues también es momento de analizar verdaderamente si algunos de los derechos que tenemos, pues son ahora sí que intocables, infinitos, sin límite, vamos a decirlos. Y por otro lado, si vamos a tener que sopesar la existencia de diferentes derechos que pueden llegar a pues ser a interferir uno con otro, ¿no? Y tenemos otro comentario también de Radio Escucha. Dice, lo que dice el doctor Morales es muy importante. Sin embargo, hay muchos patrones gandallas que pudieran saber lo que dice la ley, pero no la cumplen, ni la respetan, y eso sirve como pretexto para violar los derechos de los trabajadores. Sí, definitivamente hay que decir que eso sucede en la vida cotidiana. O sea, no podemos cerrar los ojos. Sin embargo, hay que decir que esto no es culpa del outsourcing, es culpa de la ignorancia que tiene el trabajador y culpa del abuso por parte del patrón o también de la propia ignorancia que puede llegar a tener. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues yo digo que sí hay que educarnos. Socialmente tenemos la responsabilidad y el compromiso de tener que saber cuáles son nuestros derechos, claro, como trabajador, como conductor de un vehículo, como vamos, desde todas las facetas que tiene todos los ciudadanos. Y verdaderamente yo creo que tiene que haber también una curiosidad personal por parte de los trabajadores pues ahora sí que de conocer cuáles son las condiciones de su empleo y eventualmente pues de tomar las medidas que consideren oportunos. Aquí hay pues una suerte de denuncia, consulta, dice: al papá de mis hijos le cambian de sucursal cada año y medio o 2 y lo dan de baja en el Seguro Social y así durante 6 años. Para mí eso es injusto. Bueno, ¿qué puede hacer, Bueno, hay que decir que sobre todo cuando se trata de empresas grandes es común que exista una rotación de personal por motivos que les compete exclusivamente a las empresas, ¿no? Yo más bien haría esta observación. Hay que preguntarnos primero si esos cambios de sucursales también significan cambios de ciudad, ¿verdad? Porque pues sí significan una molestia para el trabajador. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que estos cambios normalmente son para mejorar, ¿verdad? Bueno, aparentemente en la lógica me indicaría esto. Si es para mejorar, pues bueno, qué bueno. Si no es para mejorar, hay que decir que los derechos que tienen los trabajadores no pueden ser reducidos. Es decir, si una persona gana cierta cantidad en una sucursal y lo van a cambiar a otra sucursal en donde hay una reducción de sueldos o de condiciones laborales, pues evidentemente nos encontramos ante una irregularidad. Sin embargo, reitero, las políticas de muchas empresas son precisamente rotar a su personal, pues para no crear algún tipo de vicio, para no crear sí, pero si lo están dando de baja cada 2 años y tiene 6,
O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿no pierde antigüedad? No. O sea, no. La Si lo dan de baja y lo dan de alta al día siguiente, pues no pasó gran cosa, ¿verdad? Es decir, su antigüedad no ha sido es más que nada es la inestabilidad que le puede sí, claro. Sí, representar al trabajador, ¿no? Sí. Hugo, un punto de contacto. Bueno, por supuesto que a través de Grem y mi Twitter, que es Hugo Morales-V. Gracias, Hugo Morales.